Un muy interesante movimiento de líderes y políticos del Partido Republicano en los Estados Unidos está expresando una creciente y vociferante oposición al apoyo de la Casa Blanca al interinato de Delcy Rodríguez, planteando serias críticas contra la líder chavista y su línea de gobierno hasta ahora, argumentando que podría poner en riesgo la misma estabilidad que la administración Trump pensó que iba a lograr con ella. Las implicaciones en nuestro programa de hoy. Un grupo de congresistas norteamericanos de alto nivel al que se han sumado ya otro grupo de ex embajadores en Venezuela y otras voces críticas dentro del ámbito republicano están vociferando cada vez más estruendosamente sobre la vía que ha asumido el liderazgo de Delcy Rodríguez en el interinato, básicamente cuestionando su deriva antidemocrática y exigiendo acelerar su salida para abrir los escenarios de una elección presidencial en Venezuela. Estos líderes, principalmente del ala dura del Partido Republicano, que apoyan fuertemente las políticas de Trump hacia Venezuela, han respaldado la intervención norteamericana para capturar al narcodictador Maduro y las presiones militares sobre el régimen, pero están criticando abiertamente ahora el rol de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Esencialmente, estos líderes ven a Delcy como una continuación del chavismo, una líder corrupta, ilegítima y que no representa la solución que Estados Unidos está buscando, pero además desconfían de su lealtad y exigen una transición real hacia un escenario de elecciones libres. Además, están exigiendo el reconocimiento muy importante del liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y, desde luego, la liberación total de los presos políticos. El más vociferante de los republicanos ha sido hasta ahora el senador Rick Scott, que ha sido un crítico constante desde el principio de esta etapa del proceso en Venezuela, según una cronología de sus declaraciones. El 6 de enero, por ejemplo, 3 días después de la captura de Maduro, Scott rechazó explícitamente el liderazgo de Delcy, afirmando que ella no es la presidenta de Venezuela, sino que simplemente es otra líder corrupta del régimen de Maduro, y apoyó la idea de que el poder debía pasar a líderes legítimos, no a un interinato. Casi mes y medio después, el 17 de febrero, el senador Scott denunció detenciones arbitrarias bajo el régimen de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y los matones de Maduro, y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y estadounidenses detenidos. 2 semanas más tarde, el 3 de marzo, exigió la liberación inmediata de la presa política Xiomara Ortiz y el resto de los detenidos en prisiones en Venezuela como condición para que Delcy demostrara que realmente tiene la intención de cooperar con Estados Unidos, cosa que, por cierto, hasta ahora no ha pasado. El 12 de marzo predijo públicamente que las elecciones libres y justas en Venezuela tendrían lugar dentro de un año, es decir, en marzo de 2027, señalando que la solución democrática pasa por comicios transparentes y el fin del control chavista. Cuando nombraron como sucesor de padrino al general Gustavo González López, valoró la jugada afirmando que reemplazar a un leal del régimen por otro no era un progreso. Y volvió a repetir esta idea contundente: si Delcy Rodríguez realmente quiere colaborar con Estados Unidos, debe dejar de reciclar a los mismos corruptos y personas brutales. El régimen de Maduro no nos va a engañar, estamos observando cada paso. Bueno, lo acaba de hacer otra vez, por cierto, con el nombramiento reciente de Vladimir Padrino, ahora como ministro supuestamente de Agricultura. En la misma línea reiteró que la solución para Venezuela radica en elecciones y no en un maquillaje del régimen. Y hace apenas 2 días, el pasado 11 de abril, emitió su declaración más dura hasta la fecha. Esto fue lo que dijo: el pueblo venezolano merece libertad real, oportunidades, seguridad, estabilidad y un salario digno, pero Delcy Rodríguez lo ha prometido todo y no ha cumplido nada. Luego destacó lo siguiente: las sanciones contra Delcy deben reimponerse. Basta de demoras y promesas vacías. Deje de jugar para ganar tiempo. Ponga fin a la represión. Deje de usar fuerzas de seguridad contra venezolanos inocentes y libere a todos los prisioneros políticos. El pueblo venezolano está harto de una dictadura.
Hay que notar que Scott apoya plenamente a Trump, pero ve las acciones de Estados Unidos como una oportunidad para avanzar la democracia en Venezuela y no para sostener al régimen. Además de Scott, como ustedes saben, otros congresistas de la Florida como María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez también han enfilado sus baterías directamente contra la dictadura interina. Así le llama, por cierto, el senador Scott. Cuando comenzaron las liberaciones de presos políticos en Venezuela, la congresista Salazar emitió la siguiente declaración: me alegra que más presos políticos estén siendo liberados, pero a este ritmo no es suficiente. Delcy Rodríguez controla la policía secreta y las cárceles, debe hacer lo que dijo el presidente Trump, liberarlos a todos, no a cuentagotas y con lentitud calculada. En marzo pasado, Salazar amenazó directamente al interinato en estos términos: si Delcy no sigue las órdenes de Trump, su futuro está en juego, reiterando que la presión estadounidense condiciona el destino de Delcy, cuyo liderazgo es una solución temporal, esto lo he dicho varias veces, y que la solución pasa por una transición real a la democracia. El congresista Mario Díaz Valar, también de Miami, ve a Delcy como parte del problema, no de la solución, y exigió a la administración Trump darle prioridad a la oposición legítima. También exigió un cronograma más rápido para las elecciones presidenciales y afirmó que María Corina Machado probablemente ganaría ampliamente unos comicios libres. Carlos Jiménez ha sido quizá el más frontal de todos los congresistas cubanoamericanos contra el interinato. En enero calificó a Delcy como líder de una pandilla boliburguesa y parte del mismo aparato corrupto y represivo del chavismo. En marzo, Jiménez dio esta contundente declaración: no confío en absoluto en el régimen de Maduro ni en la comunista Delcy Rodríguez. Debemos estabilizar el país para tener una transición suave hacia un gobierno que ciertamente será liderado por mi querida amiga, la Nobel de la Paz, María Corina Machado. Esto fue lo que dijo el congresista Jiménez. A fines de la semana pasada, por cierto, Jiménez llamó directamente a Delcy como la dictadora interina y exigió que entregue inmediatamente a Diosdado Cabello a la justicia de Estados Unidos. Es hora de terminar el trabajo. La rendición de cuentas no puede ser selectiva. La justicia debe ser completa, agregó el congresista, señalando que Diosdado es uno de los ejecutores más poderosos del régimen, vinculado a corrupción, represión y redes criminales. Otros congresistas no hispanos también han sumado sus voces críticas. Bill Huizinga, un republicano por el estado de Michigan, un miembro clave del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha afirmado que los hermanos Rodríguez no tienen ninguna credibilidad y que cualquier contacto con la administración, con el régimen de Maduro, debe ser visto como ilegítimo. En una ocasión lanzó la pregunta directa: ¿cuándo vamos a reconocer a Edmundo González Urrutia o a tener una elección libre y justa?, se preguntó el congresista. Por otro lado, otro importante senador, Tom Cotton, republicano por Arkansas, un aliado clave de Trump y presidente del influyente Comité de Inteligencia del Senado, al cual, por cierto, perteneció Marco Rubio cuando era senador, y es un comité que permite a los senadores que lo integran un acceso a información privilegiada también sobre Venezuela. Dijo tras la captura de Maduro que no reconocía a Delcy Rodríguez como la líder legítima de Venezuela. Dijo esto: no reconocimos a Maduro y no la reconocemos a ella. Al igual que otros congresistas, el senador Cotton exige el retorno a Venezuela del liderazgo opositor y la organización de elecciones libres y justas. Entre los exdiplomáticos que trabajaron en Venezuela, el ambiente de cuestionamiento es muy similar. El exembajador James Story ha criticado que tras cortar la cabeza de la hidra con la captura de Maduro, el régimen sigue intacto y Delcy representa continuidad, no una ruptura con el pasado. La estabilidad de Venezuela es meramente la continuación del mismo régimen bajo una nueva administración, dijo Story, en una crítica, por supuesto, abierta a la manera como se están manejando los asuntos venezolanos en Washington. Según el embajador Story, reconocer a Delcy y levantarle las sanciones le da oxígeno económico y político, sin exigir a cambio un calendario electoral claro, liberación total de presos políticos, independencia del poder electoral, acceso igualitario a medios, ni reintegración de la oposición a la vida política en Venezuela. Story incluso ha cuestionado los elogios de Trump a Delcy y ha advertido que sacrificar la libertad
a cambio de la seguridad a corto plazo es una política muy riesgosa, lo cual tiene el peligro de repetir errores del pasado, es decir, legitimar a un régimen chavista maquillado sin avances irreversibles hacia elecciones libres y justas. Por su parte, el ex embajador Charles Shapiro ha lanzado dos críticas importantes. Por un lado, considera que al elegir a Delcy como líder de la actual transición, Estados Unidos sacrifica una transición democrática real por ahora. Y por otro lado, advierte que mantener el régimen actual generará más inestabilidad a mediano plazo. Según Shapiro, mantener al régimen actual no traerá estabilidad, sino todo lo contrario. En 30, 90 días o en 6 meses, el pueblo venezolano se va a decepcionar y eso generará una situación política inestable. Es básicamente algo que hemos repetido en este programa. Critica el embajador Shapiro que la política de Trump se centre en acuerdos petroleros, migración y estabilidad a corto plazo, sin una hoja de ruta creíble para restaurar la democracia. Propone como alternativa que Trump nombre un grupo de notables, personas independientes como rectores universitarios o líderes religiosos, para negociar una transición real hacia elecciones libres. No sé si esa opción, por cierto, será del gusto de la mayoría de los venezolanos. Finalmente, el ex embajador Otto Reich se preguntó sobre quién realmente está a cargo de la política de la administración Trump hacia Venezuela en este momento. En una llamada, Reich me dijo que todavía hay muchos problemas sensibles en Venezuela que no parecen estar ocupando la atención de Washington, entre ellos este tipo de decisiones para reafirmar o reafianzar la dictadura con nombramiento de personas recicladas, también la presencia iraní, China y Rusia, el tema del arco minero y el control de las mafias sobre el negocio del oro y la estructura represiva del régimen que continúa activo. En mi opinión, este cúmulo de voces republicanas está haciendo sentir su presión sobre diversas figuras de la administración Trump de una forma constante y creciente, también sobre el secretario Marco Rubio, debido a las implicaciones para Venezuela y los efectos para las elecciones de medio término congresionales aquí en Estados Unidos. Por otro lado, creo que hasta que no se termine de definir la crisis de la guerra de Irán, que entra ahora en una nueva fase de bloqueo petrolero, tal por cierto, y como ocurrió en Venezuela, no habrá suficiente atención y prioridad para avanzar en los problemas todavía sin resolver, no solo para los venezolanos, sino también para los intereses estratégicos de Washington en Venezuela. ¿Provocará esta presión del ala dura republicana cambios en la manera como se está conduciendo los asuntos venezolanos en la Casa Blanca? Eso está por verse, pero creo que tendremos una respuesta a esta interrogante más temprano que tarde. Hasta aquí mi comentario. Y el diario El Washington Post publicó ayer un significativo editorial enfocado en Venezuela, donde cuestiona el papel del interinato en mantener una continuidad pragmática, pero sin resolver los problemas estructurales del país. El núcleo del editorial se enfocó en lo económico, afirmando que el espectro de una dictadura socialista espanta definitivamente a los inversionistas. Y mientras persista la percepción de que Venezuela sigue bajo un régimen autoritario, aunque sea interino, como parece ser el caso, los inversores internacionales, especialmente del sector petrolero, se mantendrán totalmente cautelosos de invertir cualquier tipo de dinero en Venezuela. Solo un avance creíble hacia la democracia, indicó el Washington Post, puede desatar el flujo de capital, permitiendo que Venezuela aproveche sus vastas reservas de petróleo y genere beneficios tanto para venezolanos como para estadounidenses. El Washington Post argumentó que programar elecciones libres y justas a petición o con presión de Trump es el paso clave para desbloquear el potencial económico de Venezuela. Sugiere que Trump tiene poder de negociación o leverage en inglés suficiente para presionar a Delcy Rodríguez en este sentido, porque sin un cronograma electoral claro, la cooperación actual se queda en algo superficial y temporal. El editorial enfatizó que una Venezuela democrática y estable beneficiaría a Estados Unidos en muchos términos, en términos de energía, migración reducida y seguridad regional, y al pueblo venezolano en la recuperación económica, las libertades y las oportunidades. Por lo cual
prolongar indefinidamente el interinato sin elecciones, indicó el Washington Post, arriesga la frustración popular y el estancamiento. Aunque reconoce los logros tácticos de la administración Trump con la captura de Maduro y una mayor cooperación del interinato, critica implícitamente la falta de un horizonte democrático claro. Insistió que la democracia sigue siendo importante no solo por razones ideológicas, sino también por principios de prácticas de inversión y estabilidad de largo plazo. Este editorial, por supuesto, se enmarca en la línea habitual del Washington Post de presionar por una transición real hacia la oposición democrática implícitamente favorable a figuras como María Corina Machado, más allá de acuerdos cortoplacistas con los remanentes del chavismo. Y las compañías petroleras Chevron y Shell se preparan para concretar nuevos acuerdos estratégicos en Venezuela, en lo que representa, según expertos, un paso clave en la reactivación del sector energético en Venezuela. De acuerdo con fuentes cercanas a esta negociación reportadas por la agencia Reuters, se espera que Chevron firme hoy convenios para devolver un campo de gas marino al Estado venezolano, al tiempo que busca incorporarse a un proyecto de crudo apresado en la faja del Orinoco, donde todavía no había presencia de esa empresa. Este movimiento forma parte de un reordenamiento de activos en el que la empresa prioriza su participación en áreas de mayor rentabilidad, especialmente en petróleo pesado. En paralelo, la empresa Shell estaría a punto de sellar un acuerdo para asumir la operación del campo de gas Loran, ubicado en aguas cercanas a la frontera marítima con Trinidad y Tobago. Este yacimiento forma parte de un conjunto de proyectos offshore con enormes reservas de gas natural consideradas estratégicas para el suministro energético de la región. Por otro lado, la petrolera española Repsol informó hoy que planea triplicar su producción de petróleo en Venezuela en un periodo de 3 años. Altos directivos de la firma dijeron hoy que Repsol tomará el control directo de las operaciones de petróleo en Venezuela en estos próximos días, lo que les permitirá cumplir con el compromiso de triplicar su producción bruta en el país en los próximos 3 años. Interesante momento que vive la industria petrolera venezolana en operaciones que no van a estar bajo control directo del interinato, sino de Washington. El tema ahora es ver cómo estos recursos generados por esta nueva actividad se van a reflejar en una mejora sustancial de las condiciones de vida para los venezolanos. Y la líder opositora María Corina Machado participó ayer en un pleno convocado por la Plataforma Unitaria Democrática para definir una hoja de ruta hacia las elecciones libres en Venezuela. En este evento, Machado reiteró que cada vez falta menos para su ansiado retorno a Venezuela y prometió recorrer todo el país como ya lo hizo en el 2024. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Delcy Rodríguez y sobre todo de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez también. Hemos fijado un nuevo estándar para la defensa del voto para el planeta, dijo, completo a la venezolana, enfatizó Machado al recordar la gesta democrática de 2024, cuando la sociedad civil organizada logró recabar más de 25.000 actas de escrutinio oficiales que demostraban la victoria irreversible de Edmundo González Urrutia. Quien estaba al frente de ese régimen criminal ahora enfrenta la justicia con el apoyo de la comunidad internacional, que nos dijeron que jamás iba a actuar y que nunca tendríamos su apoyo, recordó María Corina. Desde ese día empezó esta represa que está contenida, una represa monumental que se ha venido llenando de dolor, de humillación, de persecución, de angustia, de miedo, pero también de resiliencia, de aprendizaje, de entregas y de amor y de mucho coraje. Esa represa se le abrió un agujero y ese 3 de enero vimos cómo comenzó a fluir en los templos, en las iglesias, en las cárceles, estimó la líder opositora. María Corina se reunió, por cierto, hoy con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un encuentro para agradecer el apoyo de su gobierno y del pueblo francés al proceso de cambios políticos en Venezuela. Nuestro profundo agradecimiento al presidente Macron y al pueblo de Francia por su firme apoyo a la transición a la democracia y a la libertad de Venezuela, expresó María Corina Machado. Y en una noticia que se produjo esta tarde, designó hoy al defenestrado ministro de Defensa Vladimir Padrino como nuevo ministro de Producción Agrícola, una manera sin duda de protegerlo
de una eventual persecución y captura por parte de Estados Unidos por ahora. Por lo visto, Delcy decidió profundizar en esta política de reciclaje de los cuadros corruptos del régimen, una estrategia que está generando, como lo comentamos previamente, grandes críticas en Estados Unidos. Veremos hasta dónde le llega la cuerda que le está dando a Delcy la administración Trump. Hasta aquí las noticias, seguimos adelante y que Dios los bendiga.